La vida en Canadá es demasiado costosa. Y aunque se tengan cosas como esto o esta, eso no significa que la vida aquí en Canadá sea más costosa o que valga menos. Por eso es que hoy les haré la suma de todos mis gastos y la reflexión de lo que he aprendido en todos estos años. A pesar de que les mostré el carro y el televisor, aquí se pueden obtener cosas absolutamente con bastante facilidad. No podría decir, pero sí les puedo pasar de mi experiencia de lo que yo vi cuando yo viví en Colombia, de cómo se pueden sacar las cosas con facilidad en Colombia comparado con Canadá. Pero pues aquí puedo decir que sacar un carro extremadamente más sencillo, sacar un televisor, sacar un celular último modelo, un iPhone 17 Pro o bueno, 17 en teoría, que es el último que salió hace poquito, se pueden sacar de manera muchísimo más fácil, ya que aquí hay una cosa que es muy sencilla y es que aquí le dan préstamos a todo el mundo y aquí se financia absolutamente todo. Quiere comprar comida, se financia, quiere hacer no sé qué, se financia. Sé que en Colombia en estos momentos hay muchas cosas de ese sentido, pero al ser esto Norteamérica, que es la cumbre del capitalismo, no tanto como Estados Unidos, bueno, y del consumismo, aquí obviamente pues hay más facilidades y porque el producto es un poco más económico que exportarlo a países de Latinoamérica como Colombia. Por ejemplo, el iPhone 17 puede estar costando en Colombia 6-5 millones de pesos, el de gama más alto incluso un poquitico más. Aquí no cuesta todo eso, aquí cuesta $1,400, lo cual obviamente reduce bastante el precio y la accesibilidad a ese producto, obviamente. Lo mismo pasa con los carros, todo lo que es prácticamente tecnología, todo lo que es esencialmente tecnología va a ser muchísimo más económico al momento de verlo en Latinoamérica, por ejemplo. Y pues en ese sentido pues se van a cometer muchísimos más errores, a mi parecer, o eso es lo que yo hice. Pues yo nunca tuve la experiencia de vivir mi juventud y aún sigo joven en Colombia, pero pues aquí cometí los errores y es basado en mi experiencia. Se cometieron bastantes errores y por eso pues ahora les vengo a contar qué es lo que yo estoy pagando y cuáles son mis reflexiones al final del video. Bueno, de lo que yo pago esencialmente a lo largo del mes, yo tengo un salario y esto es mensual y te los doy con total sinceridad de $3,664 al mes. Esto ya es lo que me queda a mí después de impuestos. Obviamente sin impuestos el número es, la verdad, bastante mejor, pero pues eso es dinero que yo no toco. Entonces pues mi salario es de $3,664 y pues esos $3,664 se ven divididos entre el gimnasio, diferentes plataformas de streaming que les voy a colocar exactamente aquí, y pues otras cosas. Entonces pues yo pago el gimnasio, pago digamos plataformas de streaming que puede ser que las zonas que tengo ahorita son Prime Video, Disney Plus y una cosa que se llama IPTV, que no es tan legal, pero pues también lo utilizo como servicio de streaming, digámoslo así, si lo tengo que hacer en una división de gastos. Tengo después de eso, y lo vamos a dividir en la parte de lo más grande, tengo que pagar un préstamo que saqué estúpidamente, que es mi último o más reciente error financiero, que es el préstamo de algo que se llama Firstone, que es un préstamo del cual aún debo más o menos unos $6,000, $7,000, y pues eso me come $400 al mes de mi salario. Entonces pues ahí menos $400. Después de eso son $500, o ya les doy el dato en específico. Del carro son exactamente $539,86 mensuales que se me van absolutamente del carro. Ahora del carro tenemos que sacar el seguro, y el seguro del carro son $140,43 para ser claros y concretos. Concisos, creo. Bueno, y ya saliendo de todo eso, pues también pago mensualidades de cuota de manejo del banco de $11,95. Pago también una membresía que me encanta el cine, adoro el cine, de $11,49, lo cual me da boletos muchísimo más económicos, y pues tengo promociones en todo lo que es comida, porque la comida, eso sí no cambia. En Colombia aquí es totalmente costosa, con la diferencia de que en Colombia es muchísimo mejor. Aquí la comida del cine es una puta basura, literalmente. Solo dan un perro caliente que sabe a mierda. Bueno, eso sabe muy rico. Palomitas que son espectaculares, pero ya, no es más. Nachos y se acabó. En cambio en Colombia, por lo menos de lo que me acuerdo, hay Juan Valdez, que palomitas de caramelo, que tome, que coja esto. Los perros calientes son mucho mejores porque le puede poner cebolla, le puede poner usted de todo ese pero lo que quiera. Aquí salsa de tomate, salsa de tomate, mostaza, y lo que se le dice aquí que es relish. Bueno, no me acuerdo cómo se dice relish, pero relish lo voy a poner acá para que tenga una referencia. No me acuerdo exactamente lo que es el relish. Aparte de eso, también tengo obviamente para poder hacer estos videos que pues aún no me dan ningún beneficio y no sé si me van a dar, y pues no quiero hacer esto. Mi objetivo obviamente sería espectacular, y este es el objetivo, por eso hago los videos, para ver si puedo crear algo diferente, para ver si puedo crear una comunidad y puedo dar visibilidad a muchas cosas y puedo ser transparente, pero por ahora no. Pero entonces pago $13,49 del sistema
nueva edición de esto. Entonces, pues eso hay que agregarlo. Pago $1.48 de la nube de Apple. Pago también otra cuenta de banco, ya que tengo bastantes cuentas de banco por lo mismo, errores financieros. $4.54 de cuota de manejo. Pago mi celular, que no es internet prácticamente, pero pues solo pago como la línea de teléfono, que son $23. Pago lo que se le dice acá, se le paga la inmatriculación del carro, que es una placa, la placa prácticamente, son $26, perdón. De gasolina hago un presupuesto de $280 al mes. Que es apenas raspando lo que utilizo de gasolina. La luz cuesta $50, al menos en este apartamento me cuesta $50 mensuales. También pago un sistema de almacenamiento de Google, que ahí tengo bastantes fotos, de $3.21, que tampoco es tanto. Tengo un presupuesto para mí de gastar cosas y de salir con mi novia de no tan alto, de $344.66. También tengo otra cuenta de banco donde pago cuota de manejo de $3.95. Dejo para mercado solo para mí, porque pues vivo solo en estos momentos, de $444.66. Pago ahorro también, o sea, dejo una parte para ahorros, que divido una parte para en Colombia y otra parte para aquí, de $164.66. No es tanto. Ya les había dicho Disney Plus, que son $14.94. El arriendo me cuesta $1,060. Y pues, además de IPTV, que son $4 nomás. Esto es el total de mis gastos. Ahora, ¿es esto totalmente exacto? No necesariamente, porque pues pueden haber gasticos más extras que de pronto no meto en mi budget mensual, pero igual, si hacemos los cálculos bien, me va a sobrar un poquitico de dinero a lo largo del mes, ya que también hago DoorDash para poder pagar las deudas muchísimo más rápido, y pues eso me ayuda bastante. Hago más o menos $1,500 extra al mes de DoorDash, o de eso trato, por lo general, siempre por lo normal, si no alcanzo los 1,500, porque siempre es una suma bastante y me tengo que reventar bastante, pues con los videos, mi trabajo normal y DoorDash, a veces no me alcanza tanto el tiempo, hago más o menos $1,000 mensuales, eso de DoorDash. Y pues pueden haber gastigos extras ahí más o menos, pero todo por lo menos lo tengo grabado en esa aplicación, y eso me ayuda por lo menos a saber en qué putas la cagué en el mes y por qué gasté de más. Por ejemplo, el mes de diciembre siempre es algo hermoso, algo bonito, pero se va a gastar bastante dinero este mes, ya que pues vienen mis papás, se gastan en regalos y no sé qué, incluso que no somos bastante ostentosos, y eso me causa bastante, digamos, estrés mental. Y no sé si alguien vive acá también en Canadá o es inmigrante en otro país, y pues la han cagado financieramente como yo. Hay dos cosas específicas que me están consumiendo bastante, pues mi salario mensual, que yo creo que es bastante decente. Yo creo que está por la media de aquí de Canadá, no es lo más alto, tampoco es bajo, es muy bueno. Es ese préstamo que me quita $400 mensuales, y el carro que me quita $500 mensuales, sin contar la gasolina, por supuesto. Entonces esos son 900, un poquito más de $900 que no tengo al mes por pagar esas cosas que son realmente necesarias. La verdad, no. Pero pues nada, hay que bancársela, hay que decir, bueno, ya la cagué, estoy tratando de arreglar los errores, pero obviamente la vida sigue, hay que seguir gastando, también hay que seguir ahorrando, pero hay que hacerlo de manera inteligente. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Es bastante pesado de manera mental, es muy pesado mentalmente hacer todo esto, y pues si llegaste hasta esta parte del video, pues de pronto puedes estar un poquitico de acuerdo conmigo de que mentalmente a veces, por razones financieras, es una puta mierda poder seguir con cualquier cosa, poder seguir con su vida normal, ya que no alcanza el dinero. Pero no alcanza el dinero es por culpa de uno mismo, por culpa de cagarla, obviamente por inexperiencia, pero pues no hay nada que hacer en ese sentido. Hay que seguir trabajando, hay que seguir dando, hay que darla de manera inteligente, y hay que tratar de si estás en tus 20s, yo digo, y eso es lo que siempre he visto, es lo que estoy tratando de hacer, aunque es muy complicado, de trabajar lo más que se pueda. El balance de la vida, el trabajo y lo que sea, a la mierda de eso, hay que darla con toda. Por eso me estoy arriesgando con absolutamente todo eso, y hay que reventarse en los 20s para que por lo menos a mis 30, si no funciona ni puta mierda lo que hice, esto o cualquier otra cosa, por lo menos tengo la satisfacción de saber que lo intenté, que no me aculillé, que no tuve miedo, que no fui un hijo de puta estúpido, y que logré por lo menos intentarlo. Ahora, tuve el éxito, no lo voy a saber hasta que eso suceda. Yo he intentado hacerlo, tengo también otro canal de cine que tampoco ha funcionado, y pues trato al máximo de hacer todo. Obviamente es complicado, ya que tener esos dos trabajos y de pronto hacer esto también como vaina personal, y tratar estoy tratando de crear también mi portafolio de videografía y mi portafolio de fotografía, es complicado porque a veces la motivación no da y uno procrastina como
un hijo de puta. Uno procrastina demasiado, es demasiado lo que uno puede procrastinar. Eso es lo que estoy tratando de trabajar, ya que esa parte es lo que quita bastante. Además, no ayuda mucho el invierno aquí en este país, ya que hay menos luz, hay menos energía, hay menos cosas que hacer y eso quita bastante motivación. Pero esa es mi reflexión. La reflexión es que si acabas de llegar, o por lo menos de lo que yo les puedo decir, no la caguen, no cojan deudas que no necesitan, no compren cosas que de verdad no necesitan, porque comprarse un carro tan costoso no es necesario, comprarse el último modelo no es necesario, no compren nada de financiamiento, sepan utilizar las tarjetas de crédito y empápense de información con todas las ventajas fiscales que pueden haber en este país y en cualquier país que lleguen como inmigrantes, ya que tienen esa oportunidad de comenzar de cero. Pero pues ya que yo tuve esa oportunidad e igual la cagué, por lo menos ustedes pueden tener esa visibilidad. Déjenme en los comentarios si ustedes también viven aquí en Canadá o viven en otro país y también han tenido estos errores financieros, o cómo ustedes distribuyen su salario a lo largo del mes, y de pronto tienen otros consejos que darme que yo pueda aprender. Así que déjenlo todo ahí. Si les gustó el video, denle me gusta, compártanlo por favor, suscríbanse al canal. Ya me siento prostituyéndome como influencer, no soy influencer, no, nunca seré influencer, pero tampoco quiero serlo, sino como creador de contenido. Ya digo todo eso y pues solo tengo 6 suscriptores, así que háganle absolutamente, por favor compártanlo, también ayúdenme a aprender y nos vemos en un próximo video.